Hola, soy Isidro Fernández, soy profesor asociado de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar en esta charla sobre la influencia de la respiración en los distintos sistemas corporales. Mi objetivo es demostrar la complejidad y a la vez sencillez con la que funciona el sistema respiratorio en el cuerpo. Complejidad por la cantidad de estructuras anatómicas que lo relacionan, sobre todo con un actor principal como es el músculo diafragma. Y sencillez porque muchas veces simplemente con una respiración completa y funcional podemos asistir, podemos ayudar a que otros sistemas corporales, como puede ser el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, puedan mejorar y puedan tener una función más correcta. El cuerpo no trabaja aislado. Como sale en el título de la ponencia, todo está conectado. Esa complejidad que tiene el cuerpo nos permite englobar múltiples estructuras y múltiples sistemas. Sobre mí, bueno, yo soy fisioterapeuta, soy osteópata, trabajo también en un centro, en Holistic, centro de recuperación. He impartido también muchas charlas, seminarios, en másters, en universidades. Y hace unos años defendí mi tesis doctoral en el programa de cuidados en salud por la Universidad Complutense de Madrid, cuyo título se llamaba Efectos del tratamiento del músculo diafragma en el dolor y la movilidad del hombro en sujetos con patología del manguito rotador, para evaluar la influencia que tiene ese sistema respiratorio en una patología muy frecuente en la práctica clínica diaria, como es la patología de hombro y la patología del manguito rotador. A partir de ahí hemos desarrollado diferentes estudios publicados en revistas internacionales acerca de esta relación y también cerca sobre el ensayo clínico que realizamos. Para empezar, sí que me gustaría hablaros del músculo más importante en el sistema respiratorio, que es el diafragma, que es capaz de realizar hasta 20.000 movimientos al día, arrastrando con ello múltiples estructuras y generando una fuerza importante a la hora de la estabilidad muscular, por ejemplo, estabilidad postural y de la pelvis, y también una contribución en distintos sistemas, como veremos a continuación. ¿Cuál es el problema? El comportamiento sedentario que muchas veces se desarrolla en el día a día, pues puede generar acortamientos de este músculo y disfunciones a nivel respiratorio. Tenemos en cuenta a nivel de biomecánica, dentro de esa influencia que tiene el diafragma, sobre todo en el sistema respiratorio, la movilidad. Cuando realizamos el movimiento de inspiración, es un movimiento activo, cuyo protagonista es este músculo, el diafragma, que es capaz de realizar hasta un 60-80% de ese trabajo activo. Cuando el diafragma se contrae en ese momento de inspiración, el volumen torácico va a aumentar y, por lo tanto, esa zona central del diafragma va a descender, generando presión sobre las vísceras abdominales. En el movimiento contrario, en la expiración, el diafragma se relaja, por lo tanto, esa parte central diafragmática sube hacia arriba. Diferentes estudios han visto la eficacia que tiene dentro de este sistema respiratorio la terapia manual del diafragma y también ejercicios respiratorios que impliquen el trabajo activo de este músculo. Es interesante plantearnos los tres tipos de respiraciones que se realizan, que es capaz de realizar el ser humano. La primera respiración se llama adinámica, que es la respiración en reposo, la que realizamos cuando estamos tumbados, estamos sentados, y corresponde a unas necesidades mínimas de oxígeno que necesita el cuerpo. Esta respiración es únicamente diafragmática, donde ésta se contrae y al final de la respiración encontramos un tope que nos lo van a realizar esas vísceras abdominales, generando una hiperpresión abdominal. El segundo tipo de respiración, una respiración dinámica que se corresponde a estados de vigilancia, cuando ya estamos caminando o estamos de pie. Necesitamos también activación de músculos que proporcionen ese sustento para que el diafragma se pueda activar. Sobre todo músculos relacionados con la postura, con el reforzamiento a nivel de la columna vertebral. Músculos, por ejemplo, transversoespinosos, intercostales, músculos escalenos a nivel del cuello, paravertebrales, lumbares.
Y por último está la respiración forzada, la que hacemos cuando necesitamos un volumen de oxígeno mayor. En caso de esfuerzos físicos, de deporte, ahí entran en juego otros músculos importantes, que son músculos separadores, abductores, en el momento de la inspiración. Puede ser un dorsal ancho, puede ser un serrato anterior, musculatura oblicua. Mientras tanto, cuando se produce la expiración, ahí necesitamos un trabajo activo de músculos que tienden a cerrar, a aproximar, tanto a nivel de cintura escapular como a nivel de caderas. Hay que tener en cuenta dentro de ese sistema respiratorio ese efecto a nivel de presiones que realizamos con la respiración. En el momento de la inspiración, disminuye, al tomar aire, disminuye la presión intratorácica, aumentando la presión intraabdominal por ese efecto, por ese descenso que va a generar el diafragma. Esto puede tener sus consecuencias a nivel de un exceso de tensión a nivel intraabdominal, un exceso de irritación, por ejemplo, en el suelo pélvico, que nos encontramos ahí, que es el diafragma que nos encontramos ahí debajo de la pelvis. Mientras que luego en el momento de la expiración pasaría lo contrario. Al soltar aire, aumentamos la presión ahí intratorácica, disminuimos la presión abdominal por el efecto que el diafragma en la expiración tiende a subir y a generar menos impacto sobre esas vísceras abdominales. Todo eso va a generar también una consecuencia a nivel musculoesquelético y a nivel también de la posición de las curvaturas de la columna, lordosis y cifosis. Además del sistema respiratorio, el diafragma va a influir también sobre el sistema vascular, también sobre el sistema linfático. Tenemos que tener en cuenta a nivel anatómico la relación estrecha que tiene el diafragma con el pericardio, a través de esos ligamentos frenopericárdicos como vemos ahí en la imagen, afectando la circulación también de la vena cava, cuyo músculo presenta un orificio para el paso de esta vena, y también por toda la influencia a nivel del sistema linfático. Se ha visto que el movimiento diafragmático contribuye al incremento del ritmo cardíaco, del pulso por minuto, debido a esas conexiones con el sistema nervioso vegetativo. Esos gradientes de presiones que hemos visto a nivel intratorácico, a nivel intraabdominal, va a generar a modo de bomba todo el flujo linfático para una correcta circulación de este sistema. También vamos a tener relación con el sistema digestivo. Como vemos ahí en la imagen, múltiples estructuras anatómicas que lo van a unir. El diafragma con órganos importantes como el hígado, a través de la cápsula de Gleason, a través del ligamento falciforme, ligamento coronarios. Estructuras que lo van a unir a nivel del estómago, ligamentos estomáticos, ligamentos frenogástricos, perdón, ligamentos que lo van a unir también a nivel de sistema digestivo en relación al colon, sobre todo el ángulo cólico izquierdo, más relacionado con el bazo, y también con el ángulo cólico derecho. Todas esas conexiones con vísceras, sobre todo intraperitoneales, van a realizar o van a influir en la movilidad de estas vísceras a través de esa conexión del sistema miofascial, pero también a través de la unión con el sistema nervioso y el sistema nervioso autónomo en concreto. Se ha visto que cuando existen distensiones sobre ese peritoneo parietal, se puede causar una irritación de raíces nerviosas que estén asociadas al nervio que inerva principalmente el diafragma, que es el nervio frénico. Esas raíces C3, C4, C5 a nivel cervical pueden influir en un dolor en esta región a nivel cervical y a nivel de hombro. Por lo tanto, ahí vemos esa conexión que puede haber entre el sistema digestivo y el sistema digestivo, el diafragma y el sistema vertebral. También se ha visto que estados de malnutrición pueden causar una irritación a nivel peritoneal y una alteración sensitiva en estos niveles.
el estilo de dieta occidental con un exceso de alimentación a nivel de alimentación proteica, déficit de verdura, de frutas, eso puede generar una acidosis metabólica, generando también una hiperventilación, un componente que influye en el sistema respiratorio. Y esto puede conllevar alteraciones orgánicas, como puede ser a nivel del riñón. Por lo tanto, ese sistema digestivo nos va a influir también en ese diafragma, ese sistema respiratorio, y nos va a influir en el dolor. Interesante esa conexión, sistema digestivo con el sistema nervioso autónomo, sobre todo a través del nervio vago. Es un nervio parasimpático que tiene una estrecha relación con el diafragma, ya que es el que inerva la región crural de este músculo, que es la zona central. Que es importante que cuando comemos necesitamos una inhibición del nervio frénico para que pueda pasar ese bolo alimenticio a través del diafragma que pueda llegar ahí al estómago. Incluso se han valorado a través de estudios científicos la influencia de terapias que aborden este músculo diafragma en alteraciones digestivas, como puede ser el síndrome intestino irritable y el reflujo gastroesofágico. En esta imagen vamos a ver esas conexiones a nivel del sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo que tiene el músculo diafragma. Este último, sobre todo, mediante el nervio vago, como vemos ahí en la imagen central, como el nervio vago derecho e izquierdo cruzan, penetran a través del orificio esofágico del diafragma, de una forma rodeando el nervio vago derecho por delante, el nervio vago izquierdo por detrás, rodeando esa zona, ese tubo digestivo. A su vez, este nervio vago va a constituir conexiones con el nervio frénico, que es el nervio que se encarga de la inervación somática del músculo diafragma. Y estos, a su vez, van a tener una relación con nervios esplánicos, con nervios que van a formar el plexo celíaco, lo que es el plexo solar. Por lo que toda esa conexión, además la aparición también de ganglios nerviosos, ganglios frénicos que se denominan, y la presencia también de nervios frénicos accesorios, van a generar un entramado con el que se considera que el diafragma puede tener una inervación incluso extrafrénica. También, como hemos hablado antes, ese nervio frénico va a tener relación a su vez vía medular, vía los segmentos medulares de los que procede, C3, C4, C5, con otros nervios que van a salir de esos mismos segmentos, de ese mismo segmento. Nervios muy importantes a nivel del hombro y del miembro superior, como puede ser el nervio axilar, nervio pectoral, nervio dorsal de la escápula, nervio supraclavicular, además del mencionado nervio vago. Con ello vamos a hablar de una publicación que realizamos recientemente sobre la influencia que tiene el nervio frénico en el dolor de hombro. Se realizó una revisión sistemática en el que aparecieron dos líneas de investigación. Por un lado, reunimos estudios forenses que valoraran el origen del nervio frénico y su posible conexión con raíces que forman el plexo braquial, existiendo una variabilidad en el origen del nervio frénico, pero presentando las raíces nerviosas más frecuentes de inervación eran C4 y C5, en los cadáveres de los estudios analizados. También se comprobó cómo había una presencia frecuente del nervio frénico accesorio, el cual tenía unas conexiones particularmente importantes sobre el nervio subclavio y también sobre el nervio supraescapular. Por lo tanto, el nervio frénico presentaba habitualmente conexiones con nervios relacionados con el plexo braquial y que lo pudiéramos también extrapolar a posibles patologías del miembro superior. La segunda línea de investigación se valoraron 26 estudios científicos, experimentales y prospectivos que valoraron la incidencia de dolor de hombro tras cirugía visceral. Se valoraron tres tipos de cirugías. Por un lado,
la cirugía torácica, frecuentemente realizada en estos estudios para abordajes tumorales, cirugías laparoscópicas, sobre todo para colecistectomías, y también cirugía de cesárea. Pues bien, en estos tres tipos de cirugía se comprobó que había una complicación muy frecuente relacionada con dolor de hombro en los días posteriores a la operación. Esa incidencia de dolor de hombro llegaba a ser, en el caso de sujetos intervenidos por toracotomía, de hasta un 97%. Sujetos intervenidos por laparoscopia, hasta un 71%, y mujeres intervenidas con cesáreas de hasta un 40%. Pues bien, en muchos de esos estudios se vio que realizando una infiltración sobre el nervio frénico en sus inmediaciones, una infiltración con anestésico, conseguía disminuir de una forma muy efectiva el dolor de hombro en esos días posteriores a la cirugía. Por eso se puede concluir después de ese estudio que procesos patológicos que afecten a vísceras torácicas y aquellas vísceras relacionadas con el peritoneo pudieran generar sintomatología en la región cervical y en el hombro vía nervio frénico. Sobre todo, ¿por qué era esto? Por la inervación que se ha comprobado que tiene el nervio frénico en estructuras viscerales como es la pleura parietal y como es también el peritoneo parietal. Todo aquello que pueda irritar estas estructuras vía nerviosa puede generar una alteración en zonas alejadas a esos territorios. Por eso, y por otras cosas, se le considera ahí al diafragma como un cerebro abdominal. Se ha visto que el diafragma está ampliamente inervado, no solo por el nervio frénico, sino por el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Y ese estímulo aplicado con la terapia manual del diafragma, que vamos a proponer a continuación, pudiera influir positivamente y disminuir el impulso doloroso aferente y generar menos dolor en estructuras tales como el hombro, como la zona cervical y también como la zona torácica. Estos mecanismos inhibitorios de la nocicepción que se producirían al incidir nuestra terapia sobre este músculo no vendrían mediados sobre el nervio frénico, sino también a través del sistema nervioso autónomo. Por lo que da a entender también que esa función respiratoria del diafragma pudiera en parte estar controlada periféricamente, como se puede comprobar cuando cuando dormimos, el diafragma está controlado no de una forma activa, sino también a través del sistema nervioso periférico. Y sobre todo, a través del sistema nervioso autónomo, a través del plexo celíaco y a través del nervio vago. El problema que tenemos en el día a día es el sedentarismo. Ya simplemente el hecho de estar largas horas sentados delante de una pantalla, como vemos ahí en la imagen, nos va a provocar que cambie la biomecánica diafragmática, que esas fibras que normalmente deberían estar orientadas en una posición de reposo del diafragma, orientadas verticalmente, esas fibras, por el efecto de la presión, de la compresión mientras estamos sentados, van a quedar situadas más horizontal. Y por lo tanto esa palanca de movimiento va a estar disminuida, va a ser menos eficaz. Esto va a incrementar la rigidez que pueda haber en la pared torácica, en la zona costal, y puede generar un factor de riesgo para desórdenes musculoesqueléticos y respiratorios. También está muy demostrado esa relación que tiene el diafragma con el resto del cuerpo a través del sistema miofascial. La fascia, que es la envoltura que va a envolver, que va a proteger todo el sistema muscular y va a unir y va a dar una continuidad a diferentes músculos, aunque
aunque no estén totalmente anexos. Sobre todo hay una línea y una cadena miofascial muy importante que lo describen autores como Thomas Myers, que se llama la línea frontal profunda. Es una línea, es como una cadena anterior que tenemos profundo en el cuerpo y que, como vemos ahí en la imagen, va a relacionar el diafragma con la pleura parietal, con el pericardio, va a tener esa relación, esa fascia, con los ligamentos comunes vertebrales anteriores, también con el orificio torácico superior, y eso va a su vez relacionarse con fascia profunda que pueda envolver musculatura que está situado en un plano más profundo a nivel del miembro superior, con músculos como el subclavio, pectoral menor, bíceps, tanto en un lado como en otro. Esa fascia continuaría a través de las vértebras cervicales inferiores, primera costilla, musculatura escalena, músculos largos de la cabeza y también conexiones que se han demostrado esta fascia con el ligamento suspensorio del pulmón, incluso llegando también a la zona occipital, al tubérculo faríngeo. De forma directa, el diafragma tiene una conexión importante con tres regiones fasciales. Por un lado, la fascia pectoral, que lo relaciona en la parte más superficial del cuerpo con el músculo pectoral mayor y tiene una expansión, una fijación relevante a nivel de la apófisis sifoides. También el diafragma tiene una relación aponeurótica con el transverso del abdomen, con la musculatura abdominal. Y luego también con la fascia toracolumbar, una relación con la musculatura posterior, sobre todo con el dorsal ancho. Ese tejido fascial y ligamentoso va a conectar el diafragma no solo a las estructuras musculares, sino también a vísceras torácicas y abdominales. Hay diferentes teorías a la hora de la valoración, por ejemplo, postural. La teoría de los diafragmas implica esa disposición, ese modelo de cilindros, como vemos en la imagen a la derecha. Una serie de cilindros, cilindro torácico, cilindro craneal, cilindro abdominal, cilindro pélvico, todos ellos separados por estructuras aponeuróticas, estructuras de tejido conjuntivo que están situados a nivel horizontal. Esas estructuras tienen función de un centro de transmisiones que regulen la puesta en tensión de diferentes estructuras que estén en esa zona, en esos cilindros. Por eso es muy importante el abordaje que podamos hacer en esos diafragmas, no solo el diafragma torácico, sino también el diafragma cérvico-torácico a nivel del orificio torácico superior y también el diafragma pélvico, el suelo pélvico. Hablando del funcionamiento fascial, tenemos que tener en cuenta, tenemos a nivel de fibra muscular, tenemos dos tipos de fibras, que describe ahí un autor importante en este ámbito, como es Luigi Stecco. Las fibras, por un lado, end-to-end, que son fibras musculares que van de origen e inserción, de la zona tendinosa proximal a la zona tendinosa distal, la cual se inserta en el hueso. Y luego las fibras que se llaman no spanning. No spanning significa fibras que tienen una orientación más horizontal. Son fibras transversales que se insertan directamente sobre la fascia, sobre ese tejido conjuntivo que engloba el músculo. Ahí podemos ver la imagen de la fascia braquial y del músculo bíceps braquial y cómo esas fibras, hay fibras que se insertan directamente en ese tejido fascial. Por lo tanto, esa diferenciación de fibras hace que cada músculo genere fuerzas no solo longitudinales de origen e inserción, sino también transversales. Que, por ejemplo, el bíceps no se ha encargado solo de hacer un movimiento de flexión-extensión de codo o de flexión de hombro, sino también hay fibras, esas fibras no spanning, que pueden hacer otros movimientos articulares, como puede ser la abducción o la aproximación también a nivel del hombro. Y luego también fibras helicoidales que pueden ayudar en movimientos de rotación. Por lo tanto, la contracción del músculo va a generar tensión sobre esa fascia y esa fascia va a generar tensión sobre diferentes estructuras, incluso que puedan estar alejadas entre sí. Esa continuidad fascial va a hacer que haya una capacidad contrayendo un músculo. A través de esa continuidad fascial vamos a generar también cambios en músculos que estén conectados a ella, que puedan ser
agonistas que hagan esa misma función o incluso antagonistas. Se han hecho estudios que, por ejemplo, al contraer el músculo tibial anterior, que está localizado ahí en la pierna, se tiene que reducir obligatoriamente la capacidad de activación de músculos vecinos, de músculos contiguos como son la musculatura peronea, para que ese músculo tenga una fuerza suficiente para activarse. Esa es la importancia que tenemos dentro del campo de la fisioterapia de trabajar los septos, que los septos son los tabiques intermusculares, esas conexiones ahí entre músculos en las cuales pueden y es frecuentemente que queden atrapadas estructuras vasculonerviosas que alteren la circulación, que alteren también la conductibilidad eléctrica del nervio periférico. Aquí vemos un ejemplo. Imaginaros, en el caso de la imagen, puede ser el bíceps y puede ser también su músculo antagonista, como es el tríceps. Ese tabique, esas conexiones que hay entre medias, al final es tejido conjuntivo. Y ese tejido conjuntivo tiene mucha importancia a la hora de esa posible compresión de todo el sistema vasculo-nervioso. Vemos imágenes dentro de esa continuidad facial, esas regiones faciales que hemos visto que están muy contiguas ahí al músculo diafragma. Vemos la fascia pectoral, que engloba el pectoral mayor, engloba también el pectoral menor. Ese tejido ahí brillante, más blanco, orientado oblicuamente que vemos en la imagen, correspondería a esa fascia que vendría de la musculatura del músculo diafragma. Tenemos también esa fascia toracolumbar, que es la fascia más poderosa, más potente que tiene ahí el cuerpo, conectada a nivel posterior, sobre todo con el dorsal ancho, y ese músculo dorsal ancho tiene conexiones también vías profundas con otros músculos profundos como el cuadrado lumbar, como el psoas, que están íntimamente relacionados con el diafragma. Es importante esa correcta amplitud, flexibilidad, por así decirlo, de todas estas fascias, incluida la fascia toracolumbar, porque esta a su vez va a conectar con tejido conjuntivo facial que venga del miembro inferior, por ejemplo, la fascia lata y la cintilla iliotibial. Por eso vamos a generar una transmisión de fuerzas. A mí me gusta decir que la actividad a la hora de correr, de andar, de hacer deporte, necesitamos una correcta transmisión de fuerzas de toda esa fascia, de todo ese tejido conjuntivo. El cuerpo trabaja de forma global. Esa fascia es como un muelle. Ese muelle se tiene que estirar y también se tiene que acortar. Cuanto mejor flexibilidad tenga, la capacidad de contracción va a ser más potente. Aquí tenemos esos planos fasciales que conectan esa fascia toracolumbar, que está a nivel posterior, con planos más profundos, más anteriores, como puede ser el músculo diafragma y músculos como el psoas y con el cuadrado lumbar. Y por último, la conexión de la región abdominal, sobre todo con un músculo importante que es el transverso del abdomen, que es el músculo que tradicionalmente se busca potenciar más en terapias como puede ser el pilates y control motor a nivel del trabajo del core. Ese trabajo que hagamos de ese cilindro, diafragma, musculatura abdominal y suelo pélvico es fundamental para lograr una estabilidad correcta a nivel de toda la columna y también a nivel del trabajo de miembros. Se han hecho estudios que previamente a cualquier movimiento que se produzca en el hombro o en la cadera, previamente se necesita una activación de este cilindro, una activación del músculo diafragma y una activación también del músculo transverso del abdomen. Por lo tanto, es uno de los objetivos, la correcta movilidad diafragmática y la correcta estabilización que podamos hacer a nivel del core, uno de los objetivos terapéuticos para controlar el dolor espinal. Os voy a poner un vídeo de Jim Headley, que es un famoso anatomista, y en él podéis ver cómo el cuerpo está situado con una serie de planos fasciales, de una parte más superficial, lo que es la piel, tejido ya más muscular, fascia, veremos ahí a nivel digestivo, veremos la envoltura a nivel a nivel del peritoneo y la aparición también del intestino. Sheen of the glistening parietal peritoneum as I
Ahí tenemos ese peritoneo parietal que está íntimamente relacionado con esa pared abdominal. Ahí estamos en la fosa ilíaca, estamos cercanos a músculos oblicuos del abdomen. Esos planos faciales tenemos a nivel de la piel, tejido graso y a capas más profundas, faciales, fascia superficial, profunda, musculatura, como son los rectos del abdomen y los oblicuos. Y ahí nos vamos a encontrar ese peritoneo parietal que va a envolver la mayoría de órganos abdominales. But it is important first to establish an understanding of more normal anatomical relationships, as we can in this male example, before exploring the artifacts of surgery which influence the relationships of the viscera in the female form. Pues bien, todas esas estructuras se tienen que mover con el movimiento respiratorio, con el movimiento diafragmático. Y es importante una correcta movilización para evitar zonas de bloqueos, zonas de rigidez, no solo a nivel torácico, sino también, como hemos visto en el vídeo, a nivel abdominal. Esa continuidad facial lo vemos en cómo está diseñado el cuerpo humano. A nivel muscular sabemos que hay una serie de estructuras faciales que envuelven, por un lado, el músculo en sí, que se denomina epimisio, por otro lado, el perimisio, que envuelve fascículos que albergan varias fibras musculares, y también tenemos el endomisio, que es ese fascículo facial que va a envolver cada una de las fibras musculares. Pues bien, esa estructura de capas que tenemos en el sistema miofascial lo tenemos también en otros sistemas del cuerpo, como vemos en la imagen de la derecha. Arriba a la izquierda, como vemos en el caso de la envoltura meningias, dura madre, aracnoides, pia madre, toda esa envoltura en bicapa, en tricapa, que va a proteger esas estructuras, en este caso la médula espinal. Lo vemos también en el caso del pericardio, una capa más externa, una capa medial. El caso de la pleura, pleura parietal, pleura visceral. Lo vemos también en el hueso, con la envoltura del periósteo. Lo vemos también a nivel del intestino, la raíz del mesenterio, esas diferentes capas intestinales que van a dar esa continuidad facial a todas estas estructuras. Como vemos, se puede asemejar, y muchas veces el sistema miofascial se asemeja como a una naranja cortada por la mitad, donde esos gajos de la naranja es, en este caso, cada una de las fibras musculares o grupos musculares, y todos esos compartimentos que tenemos son esos tabiques intermusculares, ese tejido conjuntivo que nos da esa comunicación, de forma que si yo genero tensión en una estructura, esa tensión se puede transmitir mucho más lejos de ella. A modo de resumen de esta charla, vamos a ver este esquema. Imaginaros que hay una alteración de la movilidad, de la función diafragmática por el sedentarismo, por un problema respiratorio, una enfermedad, una infección, neumonía, lo que sea. Esa alteración de la movilidad del diafragma va a generar también una irritación, a su vez, de tejidos que estén relacionados con él. Como hemos visto, tejidos viscerales, como puede ser la pleura, el pericardio y el peritoneo. Eso va a conllevar, por un lado, una alteración en la transmisión nerviosa, de esa información química y metabólica que viaja a la médula, a ese segmento medular que hemos visto está relacionado con el nervio frénico, C4, C3, C5, y eso va a alterar a ese componente, a ese sistema nervioso. Y por un lado también el resultado de esa alteración miofascial. Cualquier tipo de irritación, inflamación que podamos tener o acortamiento en este sistema respiratorio va a generar un acortamiento también a través de esa cadena fascial en estructuras que estén relacionadas con el músculo diafragma. Esto, por un lado, esa alteración a nivel medular va a afectar a otras neuronas motoras sensitivas de esos mismos niveles o niveles adyacentes, tanto arriba como abajo, y tanto ipsilaterales, es decir, homolateral al lado donde haya habido esa alteración, como contralaterales. Podemos tener un desorden en el diafragma derecho que pueda afectar, por ejemplo, al hombro izquierdo. Y por otro lado, también vamos a tener esas compensaciones del sistema miofascial.
que se pueden traducir en se puede traducir en dolor muscular, problemas también a nivel de la funcionalidad a nivel vascular, a nivel respiratoria, a nivel digestiva, etc. Esas alteraciones que hemos visto a nivel nervioso van a estar mediadas, como hemos hablado, sobre todo por el nervio vago y también por el nervio frénico y sus uniones con el plexo celíaco, sistema nervioso simpático. Y por otro lado, esas compensaciones miofasciales van a estar predominantemente influenciadas por las tensiones de 3 fascias que son las más relacionadas con el músculo diafragma, como es la fascia pectoral, la fascia abdominal y la fascia toracolumbar. Al final, el diafragma va a ser un nexo de información, un distribuidor que puede generar dolor, puede generar acortamiento miofascial, como hemos visto, efectos a nivel del sistema nervioso vegetativo, pensad a la hora también de la presión arterial, del pulso por minuto, a la hora del descanso, del sueño. Y luego podemos tener esas alteraciones a nivel vasculares, tanto por la influencia con la vena cava como por la influencia también que tiene por el saco pericárdico. Todo ello tenemos la posibilidad de tratarlo cada uno dentro de nuestro campo, en el campo de la fisioterapia, a través de la terapia manual, el ejercicio físico, en el campo también de la enfermería, de la medicina también. Esa recomendación postural que podamos dar a los pacientes, esa recomendación a nivel de ejercicios, de respiración, de expansión costal, de una buena dinámica respiratoria, nos va a ayudar en solucionar muchos de los problemas que pueda causar esos desórdenes respiratorios y esos desórdenes diafragmáticos. Como conclusión, viendo la evidencia científica que es numerosa en relación a esas conexiones que tiene el músculo diafragma con sistemas corporales, se debería plantear la influencia que pudiera tener la función visceral, no solo a nivel respiratorio y pulmones, como también a nivel digestivo, en patología musculoesquelética, en dolores de columna, hombro, cuello, problemas de cadera, sobre todo a través del músculo diafragma, debido a esas importantes estructuras anatómicas que lo unen con estos órganos. Por ello que funciones como la respiratoria, circulatoria, digestiva, podrían repercutir en lesiones musculoesqueléticas a través de las conexiones fasciales y nerviosas que genera el diafragma. Muchas gracias, aquí tienen mi contacto y un placer haber estado con vosotros.